Buenas noches. Buenas noches. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tarde? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches. A las 7:03 estamos dando comienzo para que las personas que todavía no han entrado puedan unirse. Nada más me avisan si se ve bien la presentación. Creo que sí. Excelente. Buenas noches a todos. Federico, no sé, del tema de las preguntas, no sé si te gustaría que las preguntas se hagan pues al final, ya sea por que las personas pregunten directamente o que le escriban al chat y te las leo. Como guste, o sea, podemos hacerlas abiertas. Yo no creo que maravilloso, si entre más interactuemos, mejor. Excelente. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Bien, amiga? ¿Bien? todo bien, qué gusto tenerte por acá compartiendo todos tus conocimientos con el capítulo de Panamá. Gracias, gracias. Un placer para mí estar por aquí. No creo que vaya a compartir tanto conocimiento, no sé nada, pero bien. Yo sé. Sabes más que nosotros, ahorita mismo. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de la noche de hoy. La presentación se denomina Cambios en la séptima edición de la guía del Project Management Book of Knowledge. Mi nombre es Ricardo Tribaldos, voy a ser el moderador de la noche de hoy. Nuestro presentador de hoy se llama Federico Vargas. Federico es ingeniero civil de la UCR, posee maestría en Project Management de la UPC de Barcelona y maestría en Banca y Finanzas de la IEB Madrid. Adicionalmente, cuenta con un doctorado en Business Administration, énfasis en Leadership de la Universidad de Liverpool. Y se encuentra actualmente en un PhD en Project Management en Alma Mater University. Cuenta con múltiples certificaciones en el área de dirección de proyectos y proyectos ágiles. Como experiencia podemos destacar que forma parte de la junta directiva del Global Accreditation Center of Project Management Institute. Cuenta con más de 19 años de experiencia como consultor internacional en la gestión exitosa de proyectos y organizaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es CEO del Grupo Empresarial 360. Ha sido profesor invitado en múltiples universidades alrededor del mundo y fue escogido entre los 40 mejores empresarios menores de 40 años por el periódico El Financiero. Con esto, pues, doy paso a Federico para que tome el control de la presentación. Adelante, Federico. Bien, súper. Vamos a tomar control de la presentación. Voy a usar dos cosas. Y bueno, vamos a hablar de los cambios, ¿sí? Yo voy a usar, y de nuevo el nombre es porque es el nombre que usamos en el, vamos a hacer esto pequeñito, que usamos en el, o sea, que es la presentación que está para el grupo, o sea, lo que puedo compartir y con ese nombre literal de una introducción, ¿sí? Aquí vamos a compartir ciertas cosas. Ahorita que lleguemos a la presentación vamos a ver que particularmente lo que les voy a mostrar yo tiene que ver con lo que se puede compartir y sí mucho desde mi perspectiva, ¿sí? A pesar de que es el deck of slides es oficial del PMI, la información que yo voy a compartir, tengo que decirlo así y hacer el disclosure de que es lo que Federico Vargas piensa y no necesariamente lo que el PMI promueve. Sí, eso es una cuestión importante. Quisiera que porfa entremos ahí en sus dispositivos móviles al www.menti.com.
y pongamos ese código que tenemos ahí, 8552634. O esto que estamos viendo aquí. Voy a ver si se ve. Ahí está el loguito del capítulo. Y bien. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Para mí de verdad es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues bueno, quisiera abrir un par de preguntas sencillas. ¿Qué traigo hoy a la sesión? Hay 28 personas aquí, supongo que se nos va a ir uniendo más gente, tal vez sí, tal vez no, ya veremos. Todo muy bien, como dicen por ahí en el Open Space Community, somos los que tenemos que estar, va a pasar lo que tiene que pasar y se va a acabar cuando se acabe, ¿sí? Así que pues bueno, bien, ganas de aprender, apetito de aprender o apetito de hambre. Yo también tengo hambre. Buenas noches a César. Y a Luis también. Gracias, Ricardo, por poner el código por ahí. Los que se están uniendo, estamos empezando a interactuar, nada más como para darles la bienvenida y ver qué queremos obtener o qué queremos llevarnos y qué traemos. Primero, ¿qué traemos? Curiosidad, ganas de aprender, apetito, búsqueda de conocimiento, interés por el cambio. Eso siempre es bueno, ¿no? Porque los cambios... Vamos a Gabriel, a Lilibet también. Bienvenidos, bienvenidas los que están entrando. Estamos interactuando por medio de el Menti. Si están viendo la pantalla del Menti ya, espero que sí, que es la que estoy compartiendo. Sí, sí la vemos. Perfecto, maravilloso. Bien, curiosidad, ganas de aprender, eso es lo que traemos. Ahí algunos ya han participado. Bueno, la otra que les voy a preguntar para terminar de hacer preguntas. Ya no quiero hacerles un quiz de entrada. ¿Qué espero llevarme? Sí, vamos a conversar aquí una horita, un poquitito más. ¿Qué espero llevarme? Hola, Heidi, qué bueno verte. Bueno, escucharte o leerte. No sé, ni te he escuchado ni te he visto, pero bueno, leerte es bien, bueno. Puras amigas aquí. Hola, Loli, bienvenida. Bueno, los invito a que completemos ahí. ¿Qué esperan llevarse? Nuevos conocimientos. Oh, Mike, bienvenido. Buenas noches, Gaby. Cambio de mentalidad, motivación, desarrollo, conocimientos. Bien, bien, muy bien. Nuevo del PMBOK. Lo que pueda compartirles, ¿sí? Yo creo que eso es algo importante. Cosas que puedo compartir y otras que no tanto. Pero bien. Cambio de mentalidad. Wow. Eso está bueno. A ver si yo logro que alguien cambie de mentalidad. Ver los cambios significativos. Bien, gracias, Gaby, por ponerlo ahí en el chat también. Conocer el PMBOK 7, novedades, ganas de leer la séptima ya. ¡Wow! ¡Qué ansiedad! ¿Quién habrá puesto eso? Yo creo que sí, eso es interesante. Lo que va a haber son sorpresas, quizás uno podría pensar. Bien, gracias a los que han participado ahí. Perfecto. Nuevos conocimientos, algo nuevo. Y pues yo les voy a contar, hola Biel, desde Nicaragua. Espero que estén muy bien. Y no la puse porque pensé que solo íbamos a tener, solo íbamos a ver un montón de panameños y este tico acá. Y no puse una pregunta que decir de dónde soy. Se hubiera visto bonito porque vemos que hay gente de todo lado. Pero bueno, estamos en familia y eso es lo importante. Así que yo voy a compartirles ahorita mi presentación. Y agradeceré me confirmen que ahora están viendo la presentación. Correcto. Bien.
Entonces, bueno, lo que les decía yo, aquí hay varias cosas. Lo que voy a compartir en las siguientes diapositivas, perdón, es preliminar. Yo sé que estamos muy cerca muy cerca de la publicación, según el due date y según el proyecto de cambios, pero han sido muy específicos. Voy a dar otra charla en diciembre, una en noviembre y otra en diciembre, y el mensaje sigue manteniéndose, sigue siendo preliminar porque puede cambiar hasta el final, ¿sí? Hola Ana, saludos, y Gonzalo también, y Marco, todos, para Isabel también, bienvenida, y Jim, bienvenido. Lo que voy a compartir, ¿sí?, es donde estamos ahorita, un poco de background para entender por qué se plantearon las modificaciones y qué hicimos como equipo de desarrollo, ¿sí?, de esta séptima edición. Contarles un poco la historia de lo que se vivió, las grandes discusiones que tuvimos, los choques y encuentros interesantes que se dieron y cómo se generó el conocimiento que estamos por compartir y que está por ser publicado para todo el mundo, ¿sí? La visión y lo que les decía, creo que es importantísimo, y opiniones expresadas son las mías, ¿sí? La información es del PMI, es oficial, esto es un deck oficial del PMI que tenemos para compartir los miembros del equipo de desarrollo, pero lo que yo voy a opinar y los comentarios y todo, si está, bueno, si se está grabando, son de Federico Vargas, ¿sí? Habrán cosas que incluso yo les diré que no estaba completamente de acuerdo como parte del miembro del equipo de desarrollo, pero éramos un equipo y las decisiones se tenían que tomar en conjunto, ¿sí? Entonces eso me parece importante recalcarlo y hablar un poquitito de esto. ¿De qué vamos a hablar nosotros ahorita? Pues vamos a hablar del caso para el cambio. O sea, ¿qué fue lo que hizo y motivó a que este cambio fuera el más drástico, el mayor cambio que se ha visto en la guía del PMBOK desde que se inició? O sea, 6 ediciones anteriores donde veníamos haciendo un ejercicio incremental, si lo queremos ver así, de un producto incremental, a pasar a una transformación. Entonces vamos a ver que esa transformación viene de hallazgos de una investigación que el PMI hizo de la voz del cliente, o The Voice of the Customer. Vamos a explicar un poquitito de cómo se visualizó ese cambio y qué es lo que se visualiza todavía, porque una vez que se publique va a empezar el proceso de cambio. El proceso de cambio de la comunidad de Project Management a nivel mundial, no solo la que está vinculada al PMI, sino toda, ¿verdad? Porque además hay algo muy interesante, la presentación que voy a dar en noviembre, que es para Norteamérica, es en los Virtual Summits que está haciendo el PMI, va a estar más asociada a eso. ¿Qué valor le genera a otros stakeholders que no son gerentes de proyectos la nueva edición del PMBOK? Sí, la nueva edición de la guía. ¿Cómo es algo que estaba más orientado, PMBOK, siempre a gestores de proyectos, a gerentes de proyectos, no tanto a miembros de equipo? Y cómo ahora, desde la forma en la que está estructurada, pensamos más en los otros stakeholders, en los dueños del producto, en los patrocinadores, en los clientes, en los miembros del equipo, en los dueños del portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar, les voy a contar un poquito la historia del proyecto. ¿Cómo comenzó? Hoy estaba viendo, me salió un turn back time, así de esos de los que manda el teléfono, de las cosas, y ya se fue exactamente, Javo, hola, es exactamente creo que un año y 2 meses, un año y un mes que comenzamos con el tema del cuento este. Después vamos a hablar de los contenidos de la séptima edición, la estructura que tienen. Viene el prefacio, viene el estándar. Recuerden que la guía del PMBOK es la guía y el estándar. Son dos cosas que desde hace mucho tiempo se vienen publicando así, desde la 5ª edición. Mucho tiempo, no, bueno, 8 años. Pero entonces vamos a hablar del estándar y los 12 principios del Project Management, que fue lo que se trabajó, y la guía, ¿ok? Donde se hablan de los 8 dominios de desempeño, performance de proyectos. Y después vamos a hablar que en la guía también viene un extracto para hacer tailoring, los que pues ya se han metido un poquitito en el tema de Discipline Agile, Ways of Working, es como el tailoring, es el ejercicio de, a partir de la escogencia del Way of Working para el ciclo de vida del desarrollo del proyecto, pues así tendrá que hacer uno el acomodo de su gestión, el acomodo de su gestión. Y después vamos a ver que también hay una sección que va a tener dentro de los contenidos que habla de modelos, métodos y artefactos. Modelos de trabajo, ways of working, métodos, WSS, test, matriz de riesgos, matriz de comunicaciones, burn down charts,
Kanban boards, etc., 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 que aparezcan, digamos, que sirven como métodos y artefactos para el desarrollo. Y como el desarrollo de los grupos de proceso que siguen existiendo, porque los grupos de proceso no son del project management, son del management, ¿sí? Cualquier cosa que yo esté manejando o gestionando, gerenciando, se inicia, se planifica, se dirige, se controla y se cierra, ¿sí? En una empresa, en un proceso productivo, en un proyecto. Y entonces los procesos de gestión, que hay mucha gente que quizás está un poco preocupada de decir, ahora, ¿cómo gestiono los proyectos? Y lo único que me van a decir es, estos son los principios, estos son los dominios en los que tiene que actuar. En PMI Standards Plus, ahí va a estar todo eso. ¿Sí? No se puede remover porque la gestión de proyectos es la gestión de proyectos y ni siquiera, el Project Management ni siquiera es lo que el PMBOK dice. El PMBOK es una guía y un estándar de buenas prácticas o de las mejores prácticas, sí, que ahora va a estar basada en principios y dominios. Pero el Project Management es el Project Management. ¿Cómo sin PMBOK? Va a seguir existiendo. ¿Sí? Y yo creo que es algo importante, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito aquí a hablar de qué condujo al cambio. ¿Sí? ¿Qué fue lo que llevó al PMI a esto? Sin duda alguna también el entorno en el que estamos, con el peso de la agilidad, ha hecho que las cosas cambien. ¿Sí? Y entonces hay varias cosas que llevaron al PMI. Entonces, pues, dentro de todas esas observaciones para el plan estratégico del PMI, ¿sí? Entender que la velocidad del cambio es alta, que existe feroz competencia en el mercado, y no solo, y estamos hablando del mercado del project management, ¿sí? APM creciendo muy fuerte, con un BOK que es más viejito que el PMBOK, pero que no se conocía, y la globalización nos está permitiendo entender esas cosas. La Unión Europea publicando su PM2 hace poquito, su Project Management Methodology, lo que hace IPMA de una manera más global y donde todos estamos involucrándonos todos también. Entonces hay un ejercicio importante y sin duda alguna lo que está haciendo la Agile Alliance y Lean Change Management y todas las, y el Management 3.0 y todas las vainas que hay alrededor. ¿Sí? Eso yo creo que es importante y muy crítico para nosotros como Project Managers. Se requiere que las organizaciones se ajusten y que además esperan que los proyectos entreguen resultados. O sea, ya creo que estamos en un momento de la vida en la que esas estadísticas del 68% de fracaso en los proyectos tienen que cambiar, o del 58% de iniciativas que utilizan Scrum tienen que cambiar, y pasan porque los project managers empiecen a hacer su trabajo, o empecemos a hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Y entonces, quizás ahí es donde el ejercicio de los principios y los dominios puede generar, más los principios que los dominios, puede generar algo de valor. Y además, pues bueno, que el impacto en el trabajo de proyectos, cada vez estamos hablando más del líder de proyectos que el manager, ¿sí? Entendiendo, a mí me encanta el principio de Management 3.0, de gestionar el proceso y liderar a la gente, ¿no? Y que entendiendo que el management de un proyecto es un conjunto de procesos y seguirá siendo los mismos 5, no importa si uso Scrum o si uso algo predictivo o si algo alternativo, los procesos de gestión son los procesos de gestión, pero y la gente sigue siendo la gente y tenemos que hacer un trabajo de liderazgo ahí. Entonces, como el trabajo se hace también está cambiando, o sea, los ways of working están cambiando, las organizaciones quieren hacer las cosas distinto y además la tecnología, por aquí hace unas semanas mi amiga y yo tuvimos una conversación, no, una discusión, bueno, tampoco fue muy discusión, yo puse algo y ella dijo me retiro para no escuchar a Federico, pero bueno, la tecnología está cambiando todo, ¿sí? Y eso sin duda alguna es algo importante. Y la otra cosa es que los roles y las funcionalidades están cambiando. El PM cada vez se está entendiendo como alguien más estratégico, donde también tenemos otros roles para dentro de los mismos proyectos, donde empezamos a ver interacciones de Product Owners y Scrum Masters con Project Managers para poder cubrir todo el ciclo de vida del proyecto, dado que los otros están involucrados solo en el ciclo de vida del desarrollo. Y entonces empezamos a ver cosas muy bonitas, creo yo, digo yo. A mí me gustan, ¿sí? Ahí hay alguien en la sala, espera, vamos a dejar que entre don Rodrigo Campos y Isabela también. Entonces, el resultado del Voice of the Customer le dijo al PMI varias cosas. Primero, que era importante mantener y aumentar la credibilidad y relevancia. Y entonces aquí está la discusión de que si el PMBOK era muy predictivo, no, es más, ni siquiera es la palabra predictivo, porque los que atacan la predictividad le dicen que es muy tradicional, porque suena horrible y a nadie le gusta ser tradicional quizás, y entonces es más fácil y más bonito decir que soy ágil, ¿sí? Que es muy distinto a hacer agilidad, pero de eso ahí nos vamos a meter, porque si no, Javo empieza a poner cosas en el chat. Entonces, la otra cosa que es importante, que es que a la gente siempre le ha costado mucho, es la legibilidad y la utilidad.
del PMBOK, ¿no? O sea, ahora es un libro de 900 páginas y por eso todo el mundo siempre entra a webinars de los cambios al PMBOK, para no leerme las 900 páginas. Habemos algunos que no la tenemos que leer y otros que en su mayoría nada más, quitaron 2 procesos y metieron un área. ¿Okay? Y entonces es un ejercicio importante y entonces evitar la saturación, por eso se creó el Standards Plus, ¿verdad? Como resultado. Y la otra cosa importante es que disminuyó el tamaño. Ya no va a ser esa cosa 900 páginas, sino 200 máximo. ¿Sí? Todavía no está publicado en la última versión, en la última revisión, pero sí son menos de 200 páginas. Y lo otro es entonces ese montón de contenido que si uno se pone a ver las guías anteriores, las herramientas tampoco se profundizan tanto. Entonces lo que se está buscando es, por medio de herramientas tecnológicas, brindar profundidad en la utilización de las herramientas y los artefactos y los métodos y los marcos de trabajo para que puedan generar mayor valor los project managers al utilizarlos. Entonces, ¿cómo está cambiando el entorno de una cosa a la otra? Bueno, en ciertos ejes, como los vemos ahí, ¿sí? El enfoque general es uno, y entonces vemos que en la 6ª edición podría uno pensar, o la gente interpreta, realmente yo, Federico Vargas, creo que nunca ha sido así, pero la gente lo interpreta así, que la guía era prescriptiva y no descriptiva, ¿sí? Énfasis en el cómo y no en el por qué, ¿sí? Y eso, esa segunda parte yo sí estoy completamente de acuerdo. Usted tiene que hacer un charter, pero ¿para qué hago un charter o por qué hago un charter? Y nadie sabe por qué, ¿sí? O por qué es que creo un WS, o por qué es que ese WS me sirve, por ejemplo, para hacer un backlog del producto, o por qué hago una matriz de riesgos, un análisis de identificación de interesados, por ejemplo. Entonces, en la nueva edición, perdón, el enfoque general está basado en principios guía, que le permitan a los project managers a actuar, ¿verdad? Y a mostrar ciertos comportamientos, ¿verdad? Que están reflejados en cuerpos de conocimiento y no solo el PMBOK, por ejemplo, ¿sí? Que combine varios, y aquí es donde empieza uno a ver cosas interesantes, varios métodos de desarrollo, ¿sí? De desarrollo. Vean que dice Project Delivery, no Project Management, ¿sí? Entendiendo que el management depende del way of working que yo defina para el ciclo de vida del desarrollo. Porque si tengo un way of working iterativo con cosas pequeñas, la gestión va a ser más intensiva, más compleja. Todo el mundo ya sabe, hoy ya nadie puede negarlo, que allá es más caro que hacer algo prescriptivo, ¿verdad? O sea, predictivo, perdón, no prescriptivo. Pero se justifica, cuando se justifica el análisis del ROI, el costo-beneficio de esa vaina, se justifica particularmente. Pero bueno, Lean, Customer Centric Design, y aquí cosas que no tienen nada que ver con management de los proyectos. Y aquí, de nuevo, como aquí yo puedo decir lo que yo creo, ¿verdad? Al respecto, yo puedo compartir lo que pienso, sabiendo qué es lo que Federico Vargas piensa al respecto. Aquí tuve yo muchísimos encuentros y no tanto con mis compañeros de equipo de desarrollo, sino hacia PMI staff, ¿sí? Diciendo, entonces, que le vamos a cambiar esto al Project Management Delivery, Project Delivery Institute, perdón. Porque nos estamos enfocando demasiado en delivery. Y puedo hacer el comentario también, los que vieron ahorita en la LIM, el lanzamiento de esto del Citizen, no sé qué, eso no tiene nada que ver con management. Es algo muy importante para el impacto social, pero no tiene nada que ver con management. Y creo que es un ejercicio importante de entender que los enfoques de desarrollo son importantes, pero porque afectan mi enfoque de gestión. Mi trabajo de gestión, que es un upper layer al trabajo de desarrollo, se ve influenciado por cómo yo defina el ciclo de vida del desarrollo. Y eso es algo importante tener en cuenta. La base para el diseño. O sea, entonces si vemos en la anterior, y si me voy viendo por es que tengo una pantalla aquí arriba también, pero bueno, era procesos específicos que se hacían el ejercicio de entradas y las transformaban en salidas. Eso sigue siendo así. Y creo que es parte de lo que para mucha gente le cuesta un poco digerir, pensar que ya esto no va a ser así. Pero un proyecto sigue siendo un esfuerzo temporal para entregar un producto. O sea, es un proceso productivo. Y como proceso productivo tiene entradas, usa herramientas y tiene salidas. Claro, lo que es importante es que de repente mucha gente, cuando se preparaba para las certificaciones, decía, es que me tengo que aprender eso, los ITTOs, no sé qué. Y eso para mí, de nuevo, pienso en voz alta, es una tontera.
Un project manager no tiene que saberse las herramientas de memoria que sirven para esto, tiene que ser ágil como para determinar y ser flexible y utilizar A o B según el entorno se lo determine. Que eso es lo que vemos en los dominios. ¿Sí? Entonces vean que la base del diseño era basado en procesos y orientado para que ocurriera eso. Mientras que ahora en la 7ª edición lo que tenemos es dominios de áreas que siguen siendo como las áreas de conocimiento que interactúan y lo que generan son resultados, ¿sí? De desempeño particularmente. Y el foco está en los resultados del proyecto, más allá de solo quedarnos en los entregables. Un proyecto es un esfuerzo temporal para entregar un producto. Aquí yo también tengo mis ciertas cositas. Un project manager entrega productos, no debiera ser responsable de los beneficios, pero aquí se está pensando en esos beneficios y en la responsabilidad del project manager a la hora de entender si este proyecto que estamos haciendo va a generar de verdad ese producto y si ese producto de verdad podría generar esos beneficios. En términos del ambiente del proyecto, sigue siendo para proyectos internos y externos, eso no cambia. Las aplicaciones, yo aquí también difiero. Para mí el PMBOK se podía aplicar para cualquier proyecto, ¿okay? Así como estaba en la 6ª edición. Y como aquí dice, la mayoría de proyectos, most of the time. Eso es un selling pitch, digo yo. Porque ahora lo que se dice es que el PMBOK 7ª edición sirve para cualquiera. Pero yo creo que desde la 6ª, desde la 5ª, desde la 4ª sirve para cualquiera. La audiencia, aquí sí digamos que está cambiando un poquitito, porque está haciéndose menos process oriented y entonces no tiene tanto contenido. Antes estaba enfocado a project managers. Ahora existe para los project managers el Standards Plus y por eso se llama Plus. Para esos que tienen más interés y necesitan aprender las herramientas y necesitan utilizarlas, van a tener esa fuente de información allá. Pero ahora es el enfoque con ese ejercicio simplificado, enfocado en principios y dominios, lo que busca es apelar a cualquiera que esté involucrado en los proyectos, en el desarrollo de proyectos y en la gestión de proyectos. ¿Sí? Con un enfoque específico, dice ahí, a los miembros de los equipos y a los roles, incluyendo el líder del proyecto, el patrocinador y el dueño del producto. El cambio, como les decía, hasta la 6ª edición siempre ha sido incremental. ¿Sí? Los 24 años anteriores ha sido un cambio incremental, basado en las ediciones previas y lo que la industria va diciendo. Y entonces de repente había un área de conocimiento que ya no hacía sentido, o un área de conocimiento que parecía necesaria, o un proceso que ya no era tan relevante, o que parecía que pertenecía a otra área. ¿Sí? Ahorita es un cambio muy significativo que se está basando en principios para reflejar el valor de todo el ciclo de vida de la entrega de valor. ¿Sí? Y creo que es importante. Eso sin duda alguna viene mucho de la influencia de la agilidad. De nuevo, yo insisto, eso no es nuevo de la agilidad. El ciclo de valor viene desde los tiempos de Toyota Production System y Lean y un montón de cosas, pero hoy lo vemos como eso, o se piensa que viene de ahí particularmente, pero sin duda alguna lo que está desenfocando es como llegar y decir, bueno, ampliemos a nivel de programas, a nivel de portafolios, este entorno completo para que lo puedan ver los distintos stakeholders particularmente. Y además la otra cosa es que con respecto a la guía de cómo hacer ajustes al enfoque según el proyecto en el que yo estoy, entonces en la 6ª edición todavía se mencionaba de alguna manera el tailoring o cómo hacer ajustes, pero no había guía. En 7ª edición hay un capítulo específico para decir cómo a partir de los ways of working que usted escoja, a partir del ciclo de vida del desarrollo, poder entonces utilizar y definir el ciclo de vida de gestión para el ciclo de vida del proyecto y no solo para el ciclo de vida del desarrollo. Si alguien quiere hacer preguntas, pueden interrumpirme. Yo no tengo ningún problema en que lo hagan. Si las quieren guardar y las tienen al final, pues también. Maravilloso. Ana, bienvenida de Colombia, que no te había visto, no había saludado. Yo tengo una pregunta, Fede. Dale. No sé si vas a tener la respuesta, pero este Voice of the Customer, ¿cuál era el alcance de ese grupo de personas que dio ese feedback que llevó a estos cambios? ¿Tienes idea? Te mentiría si te digo exactamente. Lo que nos mostraron fue originalmente, o sea, hicieron un survey. Bueno, aquí todos sabemos que el PMI tiene este advisory board, ¿sí? Donde está, por ejemplo, HP y donde hay empresas grandes que están ahí. Originalmente fue a ese Voice of the Customer, que es casi siempre a lo que apelan originalmente. No sé, o sea, sí sé que ellos estuvieron involucrados, no sé si lo abrieron a otras áreas particularmente. Realmente me pondría a mentir e inventar cosas aquí, no voy a hacerlo tampoco. Está bien, gracias. Bien.
Entonces, vamos a hablar de los contenidos de la guía, ¿sí? De la 7ª edición de la guía. ¿Sí? La guía viene como ha venido hasta ahorita. Es un libro que tiene 2 recursos, ¿sí? El estándar para el Project Management, que es lo que está normado por ANSI, que es lo que se sacó, por ejemplo, digamos que no se sacó a revisión, sino que sigue su proceso normal de publicación y que es revisado por ANSI, que tiene, por ejemplo, nosotros como un equipo de desarrollo y después un equipo de revisores y después el proceso del grupo de standards, de los voluntarios que están viendo eso, y sigue ese proceso. Y después está la guía, que fue lo que se sacó a revisión preliminarmente para opiniones de las gentes particularmente. Entonces, en la guía, en el estándar, vemos la introducción, el sistema de valor, de entrega de valor, Value Delivery System, y los principios del Project Management. Y en la guía vemos los dominios de desempeño de proyectos, cómo hacer ajustes o tailoring, y modelos, métodos y artefactos. En la introducción, lo que vemos, como dice ahí, es el propósito del estándar, para qué es que existe, cuáles son conceptos y terminología clave, y cuál es la audiencia para este estándar. Y como vemos, entonces aquí en la audiencia está cambiando con respecto a los estándares anteriores. En el Value Delivery System, o el sistema de entrega de valor, pues entonces se habla de la creación de valor, de los sistemas de gobernanza organizacional que existen en distintas organizaciones, de las funciones dentro de los proyectos, o sea, roles, responsabilidades, del entorno del proyecto, cómo colabora dentro y cómo los proyectos son parte de programas, de portafolios, cómo interactúan con las operaciones en toda esa cadena de valor. Y también consideración de la gestión de productos. Hablamos de Product Management. De nuevo, esto viene mucho de la agilidad. Ya existía esto en otros entornos, pero viene involucrado o influenciado por eso particularmente. Y después en los principios, entonces ya se habla de esos guiding principles, esos principios guía que debieran, para la redundancia, guiar a cualquier project manager y los comportamientos y acciones asociados a esos principios. Esos principios están alineados con el código de ética y se hizo una revisión particularmente de eso y vienen descritos los 12. ¿Sí? Es casualidad, y lo decimos así, porque fue una elección, se hizo una votación en el equipo para ver cuántos principios considerábamos que debían estar, y pues salieron 12, no son 12 porque en el manifiesto hay 12, y para que todo, por aquello de que alguien, digamos, piensa, es que son 12 principios, igual que el manifiesto ágil, para que entonces sea appealing para la comunidad ágil. Ese nunca fue ni un mandato, ni algo específico que se nos dijera en alguna de las sesiones. Cuando hablamos, iban a ser 10, pero creo que alguien hizo el comentario que iban a aparecer los 10 mandamientos, entonces por eso fue que al final quedaron los más. Y además hubo varios que se condensaron, al final eran bastantes también, por los apóstoles. Gracias, Marcos. Pero entonces hubieran sido 11, porque Judas, bueno, pero no nos perdamos ahí. Aquí hay algo que estás diciendo interesante, eso que dice Marco, por los apóstoles, bueno, y no lo había pensado hasta ahorita que voy a decirlo. El equipo de desarrollo éramos 12 personas. Entonces, a la de menos dejamos de manera inconsciente en el ejercicio del voting, el voto romano y la toma de decisiones, dejamos un principio para cada uno, para que nos sintiéramos todos importantes y nuestros egos se sintieran muy, muy felices. Seguro, no sé. ¿Qué vemos en los performance o en los dominios, perdón, de desempeño? ¿Okay? La agrupación de actividades. Entonces aquí vemos un conjunto de actividades y procesos que se llevan a cabo para que ese dominio sea exitoso. Muestra las relaciones entre unos y otros, ¿verdad? Y las interdependencias que existen. Y se ve como el foco en habilitar resultados. Yo como project manager, habilitar o facilitar que los resultados que el equipo que está desarrollando el proyecto pues pueda entregarlos particularmente. Con respecto al tailoring, que particularmente lo que se habla es el marco de trabajo y preguntas clave para que los equipos puedan seleccionar su wow. ¿Sí? Realmente es algo muy interesante y que debemos compartir. No hay referencia o no había referencia originalmente cuando trabajamos al Discipline Agile y a los Ways of Working, porque cuando empezamos a trabajar en esto, estaba precisamente el PMI cerrando la adquisición de Discipline Agile. Hay alguna referencia ahora que se ha incluido recientemente,
Pero son esas preguntas claves como las mismas que quizás ustedes hayan visto en el gráfico ese de Discipline Agile, donde le entregan a usted el wow, escójalo, su proyecto, está haciendo esto fondeado como un proyecto o es un programa y escoja y ese flujo particularmente. No reemplaza la guía de la organización. Y la guía de la organización se refiere al método de la empresa. Si en mi empresa decidimos usar esto, correcta o incorrectamente, eso no se busca reemplazarlo y no se busca ser prescriptivo a la hora de decir. Pero lo que se busca es promover la agilidad del Project Manager. ¿Sí? Y cuando yo digo la agilidad del Project Manager es que el Project Manager sea ágil. ¿Ok? Que el Project Manager sea ágil, no que haga agilidad. Nigel está preguntando aquí que veo similitudes con el manual. Bueno, Prince, o sea, son dominios en vez de temas, ¿sí? Los temas antes eran áreas de conocimiento. Lo que ha tenido Prince siempre son los principios, eso es importante. Se consideraron varios estándares, ¿sí? Y Prince estuvo dentro de esos. Pero al ser Prince un método como tal, no se consideró como tan fuerte. De hecho, había un danés en el equipo, un francés, y creo que ninguno hizo referencia a Prince. Creo que el único que conocía de Prince, digamos, como profundidad era yo, Prince 2, y pues realmente no, podríamos decir que se habló dentro de todas las cosas que se hablaron. Se habló del bug de APM, se habló del NCB de IPMA, se habló de lo que plantea el manifiesto, se utilizó mucho la guía del PMI, la extensión del PMBOK anterior, porque Mike Griffiths estaba en el grupo también. Entonces, como que hubo un conjunto de todas cosas y se utilizó también lo que publica Axelos en la guía para el Prince 2 también. Pero fue como un conjunto. No diría yo que fue porque sigamos el enfoque de Prince 2, de principios y temas, porque de hecho, y eso fue un lineamiento que cuando entramos tampoco como que se escogiera, sino que se dijo, vamos a trabajar en principios y dominios. Y ustedes son responsables de crear esos principios y esos dominios. Y fue por ahí, ¿sí? Y bueno, el último, donde están los modelos, métodos y artefactos, es una descripción de alto nivel, porque se vincula con PMI Standards Plus, donde ahí va a estar con lujo de detalles, casos de estudio, white papers, plantillas para el uso de herramientas, que eso es lo que quiere el PMI, pues lograr involucrar un poquito más a la gente. Son los métodos de artefactos, un medio para el fin, que es que la gente vaya hacia PMI Standards Plus, a utilizar, a ver, ahí hay videos de cómo completar los artefactos, de cómo hacer un burn down chart, de cómo hacer una matriz de riesgos, de cómo crear una matriz de comunicaciones, de cómo hacer un análisis de stakeholders, de cómo se completa un charter, de qué es un project management plan, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces vamos aquí juntándolo todo un poquitito, vamos a tratar de contar ese ejercicio de cómo encaja esta vaina, ¿no? Sí, entonces los dominios de desempeño son estos que están aquí, ¿sí? Lo que se hizo, volviendo a la pregunta que hizo Nigel, coger modelos y métodos existentes, Scrum, Prince2, lo estipulado en el PMBOK, lo estipulado en el BOK de APM, lo estipulado en el BOK en el NCB de IPMA. No diría que no utilizamos lo que plantea el PM2 de la Unión Europea, porque todavía no estaba. El Standard Plus, perdón, que hay una pregunta ahí de Marco. Un segundo. Será de libre acceso para asociados, ¿sí? O sea, si estoy asociado al PMI, tendré acceso a Standard Plus particularmente. ¿Sí? Como tengo hoy acceso al PMBOK y a todos los otros estándares en PDF, el Standard Plus está ahí también. Entonces vemos aquí los dominios interesados, stakeholders, el equipo, team, enfoque y desarrollo y ciclo de vida del desarrollo, o sea, el choosing your wow, el escoger wow, la planificación, trabajo del proyecto, o sea, el desarrollo de ese trabajo, dirigir y controlar ese trabajo, la entrega, la medición, que tiene que ver con monitoreo y control, si lo queremos ver así, e incertidumbre, que tiene que ver con el ejercicio de riesgos particularmente. Se le pusieron nombres distintos. Ven, si ustedes lo ven ahí, esos 8 dominios parecen las áreas de conocimiento de alguna manera, pero tienen un enfoque un poquitito diferente. Los métodos y modelos, pues,
funcionan y los principios sirven como comportamientos, como guía para la ejecución de los dominios. ¿Sí? Los dominios son tareas y procesos que se ejecutan guiados por, como vemos arriba la flechita, los principios. Y entonces la utilización de esos dominios dentro de modelos y marcos y métodos nos permite generar deliverables o entregables, ¿verdad? Que son los que permiten al cliente generar valor o mejorar su capacidad de generar valor. Entonces puede ser para proyectos internos o para proyectos externos particularmente. ¿Sí? Resumiendo la migración, ¿qué fue lo que se hizo en un proyecto bien agresivo, creo, de 1 año y un poquito más? O sea, originalmente era de 1 año, hubo una extensión y por eso en teoría el plan es para salir en enero. ¿Qué se refieren a artefactos? Un burn down shard, un WS, una matriz de riesgos, las herramientas son los artefactos, NIGET particularmente. ¿Sí? Un Kanban board, un tablero Kanban, esos son los artefactos particularmente. Plantillas, formatos, etc. Entonces, la 6ª edición que todos conocemos, ¿sí? Viene la guía para el PMBOK, ¿sí? Y la guía habla de la introducción, el entorno, el marco conceptual de proyectos, ¿verdad? Y el rol del Project Manager. Y vienen las 10 áreas de conocimiento, integración, alcance, cronograma, costo, calidad, riesgo, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y stakeholders o interesados. Y después viene el estándar. Y en el estándar lo que se definían son los procesos de management, que no son específicos del project management, que son de management, pero inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Que cuando alguien no sabe que no sabe, se los atribuye al PMI. Y no son del PMI. En ISO aparecen, en Prince no aparecen como tal, pero están. Si uso Scrum, los 4 eventos lo que hacen son ejecutar los 5 procesos, porque el management es management. Pero bueno, la gente dice que son los 5 procesos del PMI por alguna razón que yo no sé. Bueno, y después viene un apéndice, glosario y el índice como tal. En la 7ª edición, ¿qué tenemos? El estándar pasó de las áreas de conocimiento a la introducción, ¿verdad? Pero ya no se habla del entorno de los proyectos, sino del sistema de entrega de valor, que es el entorno de los proyectos, ¿sí? ¿Cómo se entrega valor? Por medio de un portafolio, de programas, de portafolios, y que tienes tus portafolios, programas y proyectos para aumentar la capacidad de generar valor. Y cómo interactúa además eso con las operaciones, que es cómo las organizaciones generan valor. Y después vienen los principios, ¿sí? Aquí hay un ejercicio que es como interesante, porque se dio como vuelta, ¿sí? Antes la guía, se dio como vuelta, no, la guía sigue siendo, que lo vemos abajo, ¿sí? La guía sigue siendo como las áreas de conocimiento, que ahora se llaman dominios, y el estándar sigue siendo, antes eran procesos y ahora son los principios, ¿sí? Los procesos eran prescriptivos hoy y siguen existiendo. Usted tiene que, un project manager, ¿de qué es responsable y de qué va a seguir siendo responsable? De iniciar, planificar, dirigir, controlar y cerrar un proyecto. Y sus etapas, o sus fases. ¿Cómo lo hace? Siguiendo los principios guía. Eso es, digamos, el cambio, digamos, fundamental. Yo inicio, planifico, dirijo y controlo el proyecto, ejecutando unos procesos, pero guiándome en unos principios guía. Esto ya se ve en los estándares de programas y de portafolio, ya existían esos principios que me permitían a mí, por medio de unos dominios, generar valor. Y entonces vemos los principios, que eso no los hemos visto, ¿sí? Vemos el de stewardship, traducir eso es como, temas de servicio particularmente, el principio del equipo, que aparece también en los dominios, los stakeholders, que también aparecen en los dominios, valor, pensamiento sistémico, liderazgo, el tema de tailoring o de ajustar mi enfoque de gestión al proyecto y al entorno del desarrollo, calidad, complejidad, riesgo, adaptabilidad y resiliencia y cambio. Y entonces, así se llaman, esos son los nombres de los principios, pero los principios vienen redactados como principios, ¿sí? Cada uno de esos. O sea, cuando el principio de liderazgo dice que usted como líder de un proyecto es responsable o debe procurar o debe hacer. Y cuando nosotros pensamos en esto, o el ejercicio que se hizo para desarrollar esto es,
Si usted pudiera decirle a su yo de hace 15, 12, 20 años, que el que menos tenía 12 años, de gerenciar proyectos, ¿qué es importante? Y así fue como empezamos a construir los principios. ¿Sí? Enfoques en la gente, no dejen a nadie atrás, el cliente es lo más importante, lo que genera valor es el producto, el proyecto no genera valor, no sé, lo que fuera. Y entonces empezamos ahí, cada uno, y una pared gigante, y después empezamos a juntar por afinidades, y bueno, y hay varias técnicas de estructuras liberadoras que se usaron para esto. Pero la pregunta inicial era, ¿qué le diría usted a ese project manager, a usted comenzando en el mundo del project manager, como cosas que son fundamentales para que sus proyectos sean exitosos o aumentar la probabilidad de que sean exitosos? Y después tenemos la guía que cambia de las áreas de conocimiento a los dominios. Y en los dominios tenemos los stakeholders, y entonces aquí cuando hablamos de los dominios sí ya tiene que ver con algo más procedimental, ¿sí? Ya no es como en el escenario de arriba, donde tenemos el principio que dice stakeholders. Probablemente el principio de stakeholders lo que dice es valore a todos sus stakeholders, todos son importantes, ¿sí? No descarte a ninguno, no considere alguno menos importante que otro, solo que fuera particularmente. Abajo lo que dice es cómo gestionar a los stakeholders, igual que cómo desarrollar al equipo, igual que cómo es importante la selección correcta del enfoque de desarrollo y del ciclo de vida de desarrollo, no del ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es el mismo para todos los proyectos. Después, ¿cómo debe hacerse el tailoring? Bueno, eso ya es abajo, perdón. Dentro de los dominios también viene el ejercicio de planificación y por qué la planificación es tan importante. Probablemente la etapa más importante para el gerente de proyecto y además dentro del ciclo de vida. Después está el trabajo del proyecto, la entrega de los, para la redundancia, de los entregables y del producto como tal. Cómo medir, o sea, cómo controlar, cómo verificar y cómo hablar de performance, ¿sí? Comparando lo planificado contra lo real, eso no cambia en nada. Y después el tema de incertidumbre o riesgo. Ya se puso el ejercicio de incertidumbre pensando un poquitito más amplio que solo el ejercicio de analizar y planificar y gestionar los riesgos. Y después viene la sección dentro de la guía, que habla del tailoring y después de los modelos que nos van a llevar al Standards Plus, que es la plataforma digital, ¿verdad? Que donde vemos que lo que va a haber ahí son modelos, métodos y artefactos que tienen más contenido. Y entonces ven que el contenido del PMI Standards Plus, ahí en el último espacio bajito, no sé si lo pueden leer bien o no, pero dice, este contenido refleja el cómo en la práctica actual, incluyendo las prácticas emergentes. Entonces es cómo utilizar una cosa u otra particularmente. Voy a dejar ese slide porque aquí el siguiente que viene es para preguntas. Entonces voy a dejar este aquí por si alguien quiere hacer preguntas particularmente de esto que vemos aquí. ¿Sí? Y abrimos el foro. ¿Qué tal, Fede? Buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Cómo pues se manejaría ahora lo que sería el ciclo de un proyecto? ¿No? Porque antes teníamos los grupos de proceso porque se iban traslapando uno con otro. Ahora, con estos dominios de rendimiento, por decirlo de alguna forma, ¿cómo se vería el ciclo del proyecto? Es que yo creo que ahí lo que pasa es, y creo que viene el ejercicio. A mí lo que me gusta, voy a responderlo como lo entiendo. Primero, el ciclo de vida del proyecto es el ciclo de vida del proyecto. Y no depende ni del PMI, ni del PMBOK, ni del APM, ni del Prince2, ni de Discipline Agile, ni el ciclo de vida del proyecto. Todos los proyectos inician, se planifican, se desarrollan y se cierran. Eso es. ¿Sí? El Discipline Agile, Inception, Construction y Transfer. ¿Ok? Y siempre ha sido así. En el inicio yo entiendo el proyecto, en la planificación se planifica o se organiza el trabajo, en el desarrollo se produce el producto y en el cierre se transiciona. Eso es para todos los proyectos. El buen manager hace que el proyecto fluya por esas etapas. El mal manager salta directo al desarrollo, se preocupa solo por el way of working, empieza a hacer, vive apagando incendios y después termina el producto y se va y no transiciona y se vuelve un esclavo del proyecto. Entonces, particularmente, no está cambiando en nada el ciclo de vida. O sea, el ciclo de vida del proyecto es el ciclo de vida del proyecto. Lo que hay ahorita, más bien, es
un poco más de enfoque en el ciclo de vida del desarrollo, esa etapa de desarrollo que erróneamente muchísima gente piensa, y muchísima es porque el 68% de los proyectos no salen bien. Quiere decir que 2/3 partes de los project managers en el mundo piensan que solo eso es importante y que lo otro no lo es. Pero entonces viene énfasis en la correcta selección de ese ciclo de vida de desarrollo, que es un ciclo de vida dentro del ciclo de vida del proyecto. Pero no cambia, porque es que, vamos a ver, el ciclo de vida del proyecto es el ciclo de vida del proyecto, y el ciclo de vida de la gestión o el Project Management Life Cycle es otra cosa. ¿Sí? El Project Management Life Cycle son estos grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, que ocurren en cada partición del desarrollo. Por ejemplo, si uno hace iteraciones, en cada iteración hay un ciclo de gestión completito. Si estoy usando Scrum, en el Sprint Planning Meeting inicio y planifico el sprint. Con el Daily Scrum dirijo y controlo, o sea, ejecución y monitoreo y control. Y con la revisión y la retrospectiva cierro. Entonces, ¿y por qué? Porque un sprint es un mini proyecto de un horizonte máximo un mes que entrega un producto. Proyecto, esfuerzo temporal para entregar un producto. Entonces, si mi desarrollo yo lo parto en 3 etapas, diseño y construcción, el diseño tendrá un ciclo de gestión y la construcción tendrá un ciclo de gestión. Y el proyecto como un todo tiene un ciclo de gestión macro. Entonces, eso no cambia. Yo creo que es lo más importante. Creo que la pregunta que haces es la que sabíamos que iba a ocurrir, ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, pero es que si yo gestionaba proyectos con grupos de proceso y ahora ya no hay grupos de proceso y ahora son dominios, entonces, ¿ok? Y aquí lo que hay que entender quizás es que los grupos de proceso no están cambiando por los dominios. Los grupos de proceso están cambiando por los principios, ¿sí? Y no están cambiando, que era lo que yo decía. Los principios guía lo que buscan es guiar al project manager en la correcta ejecución de los grupos de proceso, porque los grupos de proceso siguen existiendo. Ya hoy aquí vemos que hay una pregunta de Marco que dice, quizás la pregunta se refiere a lo que en Ágiles son los sprints. Creo que lo respondí, Marco, diciendo, o sea, un sprint es un proyecto. Sí, eso es lo que es un sprint, un proyecto de un mes máximo, un esfuerzo temporal que tiene un done criteria y que entrega un incremento del producto. Por lo tanto, en el sprint hay que iniciarlo, planificarlo, dirigirlo, controlarlo y cerrarlo. Eso no va a estar en la guía de Scrum y nunca lo va a ver uno en un training de Scrum, pero es la realidad y es como funciona, ¿verdad? Particularmente. Voy a devolverme aquí a la pregunta de Michael, que dice, ¿podrías explicar de nuevo el cambio de áreas de conocimiento hasta la versión 6? Mike, ¿puedes replantear cómo se distribuye? Ok, la pregunta es si las 10 áreas de conocimiento se distribuyen en la versión 7. O sea, en la versión 7 no aparecen las áreas de conocimiento. Exacto, como no aparecen, si se distribuyen o qué pasa con ellas. Ellas están en Standards Plus, porque allá están. O sea, un proyecto... A ver, creo que lo que también se busca es como que la gente entienda que un proyecto no son áreas de conocimiento. O sea, un proyecto es un esfuerzo temporal para entregar un producto. La gestión o el management tiene áreas de conocimiento que de ahora se está diciendo que son dominios. ¿Sí? Había un área de conocimiento que se llamaba gestión de los interesados. Hay un dominio que se llama interesados. Había un área de conocimiento que se llamaba gestión de los recursos humanos y que en la sexta se pasó a recursos para meter los materiales. Bueno, hay un dominio que se llama equipo. ¿Sí? Porque la gestión de los recursos humanos estaba más enfocado a la gestión del equipo, entendiendo que el PM rara vez hacía adquisición del equipo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, aunque es responsable que se adquiera. Había, digamos, yo creo que lo que estás haciendo me parece una pregunta muy interesante, no la había entendido hasta ahorita que te la estoy respondiendo. En el planning se habla de planificar el alcance, se habla de planificar el alcance, definir roles y responsabilidades, a partir de eso planificar e identificar los riesgos, después de eso entonces poder definir los criterios de aceptación de los entregables y estrategias para mitigación de riesgos con calidad, para planificar entonces solo en ese momento un cronograma y poder definir un presupuesto. O sea, todo el proceso de planning está en ese dominio. Entonces, como que todos los procesos de planificación que estaban en cada una de las áreas de conocimiento se ponen en ese dominio que se llama planificación. Después hay un dominio que se llama entrega, ¿verdad? Y otro que se llama trabajo del proyecto. Entonces, en ese está distribuido los procesos que tienen que ver con ejecución y monitoreo y control de esas áreas particularmente. Y después, en medición, uno mide las líneas base. Entonces, controlamos
bueno, todos los procesos de control, de comparar línea base contra lo real, ¿no? Entonces controlamos el alcance, controlamos el cronograma, controlamos los costos, controlamos la calidad, controlamos los riesgos. Eso va a estar en ese dominio que se llama medición, particularmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, iba a decir que no se distribuyen, la realidad es que sí, se distribuyen como tal. Pero no aparecen como tal las áreas en la centro de medición. Eso es. Sí, Mike. Muchas gracias, Fede. Pura vida. Gracias por la pregunta, me sirvió para... La respuesta iba a ser, no aparecen. Y en efecto, como áreas no aparecen, pero sí se hizo un trabajo muy fuerte en distribuirlos, ¿verdad? O sea, como... dice aquí, Biel que está haciendo una pregunta que don Antonio no está pudiendo hacer. ¿Qué papel juega en esta nueva edición en el desarrollo de las organizaciones exponenciales? A ver, diría que sí, mentiría Antonio si dijera que se consideró EXO o alguno de los criterios que plantea EXO o Evolution o el Purpose Alliance o cualquiera de estas cosas en esto. Realmente nunca lo hablamos, nunca se pensó. Lo que yo podría decirte, y de nuevo, haciendo la salvedad de que es mi criterio de que las organizaciones exponenciales hacen proyectos igual que cualquier otra organización. O sea, hacen un proyecto quizás con un propósito más claro, pero son proyectos y entonces la gestión pues va asociada a eso particularmente. Y va asociado a los modelos del siglo empresarial de Google, Amazon, etcétera. De nuevo, no estamos pensando en la mejor práctica de gestión empresarial. No somos el instituto de Management Institute. Sí, yo creo que también ese comentario que hice yo al principio de que en algún momento parecía, y que yo hice el comentario, y nos estamos convirtiendo ¿qué? en el Project Delivery Institute, porque nos estamos metiendo en delivery, y además muy enfocados en el delivery en tecnología y estamos desenfocándonos en otras industrias. Lo mismo pasaría con el ejercicio de management, creo yo. Tal vez yo creo que incluso será más sencillo, porque antes los grupos de procesos se prestaba para confundirse con el ciclo de vida del proyecto. Lo que dice Graciela, sí, yo creo que muchas veces pasaba que la gente pensaba, exacto, que el proyecto eran 5 grupos de proceso y que ese es el ciclo de vida del proyecto, el ciclo del proyecto, el ciclo de la gestión es otra cosa. Y quizás podría pensar uno que ya no va a generar esa confusión. No sé, es un buen punto. Sí, en el Scrum Guide, sí, eso, sí. Alguien puso ahí que en el Scrum Guide se dice que el sprint es como un proyecto. Sí, no es como un proyecto, un sprint es un proyecto. Sí, en la guía dice que es como un proyecto, puede ser, la guía dice literalmente, puede ser considerado un proyecto con horizonte menor de un mes o no mayor a un mes. La realidad es que lo dice muy claro. ¿Y cómo los proyectos entregan un producto al final? Que entonces es un proyecto, un esfuerzo temporal para entregar un producto. Pero sí, gracias JM por el insight. Ahora, a ver, principios ya no se presta confusión. Lo vuelvo a decir así la otra vez. Conocido por lo expresado. Favor indicar más información sobre cómo se incorpora la gestión del cambio organizacional en la versión 7 del PMBOK. Ok, vamos de nuevo y yo creo que eso es importante. Aquí hay un tema del dominio donde hablamos de stakeholders, que son los que se resisten al cambio, que desde la perspectiva de change management se ve. No hay que ser muy transparente y sincero, o sea, no estamos abarcando el ejercicio de change management como tal. Para eso existe el Change Management Institute, para eso existe Agile Change Management, para eso existe el Lean Change Management por allá. Lo que sí se está entendiendo es, y por eso es que se hace tanto énfasis en los outcomes, entendiendo que el cambio, el producto del proyecto va a generar cambio dentro de la organización. Pero no se habla particularmente de gestión del cambio organizacional dentro del PMBOK particularmente. JM, veo que varios... es el how. Gracias. Sí, y eso es lo que dice literal. Bueno, y vamos a ver aquí hay una pregunta de Maxwell que dice, a nivel de examen, entonces se tiene pensado incluir preguntas que apliquen los distintos enfoques de desarrollar proyectos. A ver, es una pregunta que yo no puedo responder. Es una pregunta que ya, completamente de acuerdo, How. Me distraje leyendo tu comentario, pero un project manager hoy no puede entender los distintos, no tiene por qué ser experto en los enfoques de desarrollo, porque no va a desarrollar, lo que va a hacer es gestionar ese desarrollo. A ver, yo no podría decir, ahora, hoy por hoy en el PMBOK hay un 50% de agilidad, supuestamente. Sí, eso es en el PMBOK, no, perdón, en el PMP.
Entonces, yo creo que es algo que ya hoy por hoy, de todas formas, entendemos que hay formas de... Y a mí la pregunta, voy a leerlo así, a nivel de examen se tiene pensado incluir preguntas que apliquen a distintos enfoques de desarrollar los proyectos. Enfoques de desarrollo predictivo, enfoques... Y estamos hablando del ciclo de vida del desarrollo. La respuesta yo diría que sí, sin duda alguna, y creo que ya hoy está así. Porque si yo... Ahí, disculpa que te interrumpa para aportar un poquito de cuando tuvimos la LIM, no esta, sino el año pasado, para los 50 años de PMI, que anunciaron los cambios del PMBOK, hablaron un poquito de eso, ¿no? De que iban a haber como el enfoque del examen 50% predictivo, 23% agilidad y 27% híbrido. Así que esas cifras las tengo ahí para aportar a esa pregunta. O sea que sí está contemplado en el examen, ¿no? Gracias. Dice aquí, Fernando dice, más información sobre cómo se incorpora el liderazgo y la inteligencia emocional y social en la versión. Bueno, hubo discusiones muy interesantes alrededor de la inteligencia emocional. Mucha gente, varios miembros del equipo hicieron su aporte bastante fuerte sobre la pseudociencia que es la inteligencia emocional y cómo en efecto no es una ciencia y no debería incluirse. Sí aparece y se hace referencia en el principio no, en el dominio que habla de liderazgo, en el principio que habla de liderazgo particularmente. Y después en el dominio que habla de equipo. ¿Sí? A la hora de equipo, el ejercicio de liderar particularmente, y de cómo yo como líder, pues debo ser emocionalmente inteligente y socialmente inteligente también para pues hacer un mejor liderazgo de servicio, y etcétera. O sea, hay un montón de definiciones alrededor de esto, pero sí puedo decir que hubo una gran discusión fuerte de una parte del grupo diciendo que la inteligencia emocional debía estar reflejada y que era algo importante, y otra gente diciendo no es una ciencia, no hay evidencia, como pasa con el PNL, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el PNL sí no quedó, todo el mundo estuvo completamente de acuerdo de que no es cierto. Pero con la inteligencia emocional al final sí quedó, a pesar de que había parte de los miembros del equipo que pensaban, algunos de ellos, que no debiera estar o no debiera hacerse referencia a ella particularmente. ¿Algo más quieran preguntar por ahí? Estamos en preguntas aquí. ¿No? Ricardo, ¿querés decir algo? Algo. Bueno, realmente no. Si no hay más preguntas, pues entonces podríamos ya dar el cierre de la... Fede, tengo una pregunta. Sí, adelante, Oscar. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a poner en vigencia? ¿Qué son los planes? ¿Desde cuándo se va a aplicar? Etcétera. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué pasó? ¿De dónde conseguimos la grabación de esta presentación? Bueno, eso lo pueden responder por aquí. ¿Cómo poder afrontar este nuevo cambio? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es sin miedo, con mucho amor. No va a pasar nada. ¿Ok? Yo realmente digo, no está cambiando nada fundamental. El proyecto, el ciclo y los proyectos siguen siendo proyectos. Y por eso les decía, ¿qué fue lo que nos dijeron el día 1 que llegamos? Vamos a trabajar y usted va a pensar en Federico hace 20 años. ¿Qué le diría usted a Federico para que sus proyectos salieran mejor? Y de ahí salieron esos principios guía. Va a ser más fácil, creo que lo que decía por ahí alguien desde la perspectiva de que va a ser mucho más fácil o menos, o sea, cuando yo doy entrenamientos de esto siempre es, si usted logra entender que una cosa es el ciclo de vida de gestión con sus 5 grupos de proceso y otra cosa es el ciclo de vida del proyecto con sus 4 etapas, y otra cosa es el ciclo de vida del desarrollo que se puede descomponer en 80 etapas si usted le da la gana, según la industria y según el way of working que usted determine, usted ya lo tiene claro y todo pasa y no pasa nada. ¿Ok? Pero entonces, Mike, la respuesta, bueno, eso es la primera cosa. ¿Cómo afrontar un nuevo cambio sin miedo y con mucho amor? ¿Qué pasa con el triángulo de talento? El triángulo de talento está cambiando. Y les voy a decir cómo está cambiando. Por aquí lo compartieron ayer o antier, porque lo compartió Sunil en una presentación que hice un día de estos.
sigue siendo el triángulo de talento, pero donde antes se llamaba Technical Project Man, la parte técnica, ahora le llaman el Ways of Working, el WOW, de Discipline Agile, para meter la marca, ¿verdad? Es un ejercicio muy comercial, creo yo, pero realmente creo que es de lo más fuerte que tiene Discipline Agile, el ejercicio de definir el WOW. Entonces, en una arista está entender y dominar Ways of Working, que va a la pregunta que alguien dijo aquí, si hay enfoques ágiles, predictivos o híbridos. Entonces, tener fortaleza sobre cómo determinar Ways of Working es importante y es Project Management técnico. Después viene el tema del Business Acumen, eso que antes se llamaba gestión estratégica, ahora es el tema de conocimiento del negocio. Y en liderazgo, algo que van a empezar a verlo ahí, porque que les pusieron competencias de poder, Power Skills. ¿Sí? Es que para mí el liderazgo no me gusta mucho, el Power Skills, pero eso es, a ver, el triángulo de talento no cambia porque el PMBOK cambie. Más bien el PMBOK cambia porque el triángulo de talento cambia. Y eso es algo que uno tiene que, digamos, entenderlo desde esa perspectiva. O sea, un Project Manager tiene que dominar técnicamente el Project Management, no tiene por qué ser experto en migraciones, transiciones, transformaciones, implementaciones. Para eso hay responsables de esas cosas. Tiene que ser un experto en Project Management, o sea, la parte técnica. Tiene que tener fortalezas de liderazgo porque usted tiene que liderar a la gente y gestionar el proceso. Y tiene que conocer la industria en la que está trabajando. Si trabaja en varias industrias, tiene que conocer varias industrias. Quizás no con mucha profundidad, pero sí con la suficiente como para poder desenvolverse en esa industria particularmente. Y Mike la pregunta Mike, si la estructura del examen va a cambiar mucho. No tengo respuesta. No sabemos ni siquiera cuándo va a cambiar. Por el cambio, en enero hay un cambio. Pero recordemos que de todas formas el examen cambia porque el role delineation cambia. No es porque el PMBOK cambia. Claro, si el PMBOK cambia el role, pero el role delineation no está cambiando. Ya desde antes ya sabemos que el Project Manager esto es lo que tiene que hacer. Ahora, que lo haga basado en principios o que lo haga sin principios, digamos, nunca. Esto pasa como con todo, los principios guía, como cuando uno llega a una organización, entonces usted ayuda a la organización a descubrir sus principios guía. Los principios guía ya existían, lo que pasa es que no eran explícitos. Entonces ahora lo que está haciendo el PMI, digamos, puntualmente es tratarlo de hacer explícitos para hablarle a toda la comunidad de proyectos, incluso por ahí alguien puso a los que dicen que no hay proyectos. ¿Sí? Más allá de leerse la nueva edición, ¿habrán formas de guiar a los PMP de la última edición para hacer este switch? Yo creo que voy a responder esto, Gaby, muy personalmente. Si un PMP estudió con la sexta edición y lo que hizo fue aprenderse la sexta edición y por eso dice que es un Project Manager, la realidad es que no es un Project Manager. ¿Sí? Para pasar el PMP no hay que aprenderse el PMBOK de memoria, no hay que saber los sitios, ITTTOs, ni entradas ni salidas, hay que entender la gestión y entender el ciclo de vida y mi responsabilidad como Project Manager. Entonces, yo creo que más allá de leerse la sexta edición, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es entender esos principios. Y puede ser que no los comparta yo particularmente. Se puede hablar de PMP de dinosaurio. No sé qué quiere decir eso, Fernando. No sé si quieres replantear la pregunta o complementarlo un poquitito porque no lo entiendo. Gracias por permitirme. El caso es el siguiente. ¿Qué sentido tiene con este conjunto de variaciones tener aquel alto conocimiento? Mira, tengo los conocimientos de los procesos, sigo con los procesos, cuando ya hay totalmente una nueva forma. Entonces, el PMP que no se actualice y no empiece a verlo a través de un conjunto de principios, de un conjunto de dominios, entonces estaremos hablando de un PMP dinosaurio. Ok, bien. Yo creo que siempre y voy a decir algo de nuevo muy personal. Para mí, cuando alguien, que me ha pasado muchísimas veces en reuniones, que de repente llega alguien con el PMBOK y lo pone en una reunión para mostrar autoridad porque dice que se sabe el PMBOK porque pasó el examen del PMP. ¿Sí? Ese es alguien que no sabe. Hizo un examen y lo pasó. En más de un intento probablemente, pero lo pasó. Y eso no lo convierte en Project Manager. ¿Sí? Un Project Manager, voy de nuevo, no es alguien que conoce de memoria las entradas y las salidas de los procesos. Eso no sirve para nada si usted no entiende por qué es que usted gestiona proyectos y para qué es que lo hace. Entonces yo creo que la respuesta a tu pregunta siempre han sido dinosaurios los que solo hicieron el examen para demostrar que sabían y que se aprendieron unas entradas de unos procesos y unas salidas.
yo cuando formo PMPs para el examen, yo le digo, si usted entiende el ciclo de vida, usted ya tiene el 50% listo, porque usted va a eliminar todas las 2 preguntas malas que vienen en cada, las 2 respuestas malas que vienen en cada pregunta, que se eliminan con el comodín 50-50 de quién quiere ser millonario, con solo entender el ciclo de vida del proyecto. Y después le quedan 2 que están buenas, o una más buena que la otra, o una mala y la otra buena. Y entonces usted, o sea, entrando al examen, si usted entiende el ciclo de vida, usted ya tiene un 50. Pero eso es porque usted es un buen project manager y entiende el project management. No porque se sabe los procesos del PMI, que no son del PMI, vuelvo a insistir, de memoria. Pero de nuevo, eso es lo que yo pienso particularmente. Si alguien se lo aprendió de memoria, yo no sé, siempre fue dinosaurio. Desde antes del examen y después. Creo que es importante. Dice Jim aquí, me encuentro en preparación para rendir la certificación. En 2021 rige la misma estructura. A hoy sigue siendo la misma. En enero cambia. ¿Y cuándo va a cambiar? Por el PMBOK nueva edición, que tiene que cambiar porque el PMI es una institución norteamericana y por la estandarización, etcétera, etcétera. Sí, pero no sé cuándo, bien. Y no soy, creo que la persona indicada para responder esa pregunta. ¿Alguien más, muchachos, con preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, queremos darle muchas gracias a Fede por la presentación. Gracias a todos por su participación en la noche de hoy. Recordarles también que la presentación de hoy pueden utilizarlo como PDU, un PDU técnico para el tema del registro de los PDUs por su participación. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Fede. Gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia con el capítulo de Panamá. Muy agradecido. Con todos, buenas noches a todos. Ada, no sé si quieres decir algo más. Bueno, no, igual agradecer a Fede por tomarte el tiempo pues, para contarnos sobre todo de tu experiencia y me parece muy valiosa tu apreciación, ¿no? Somos un grupo y estábamos de acuerdo algunos sí, algunos no, entonces es súper, para mí es súper valioso y interesante pues esa parte, pues de que al final cómo contribuimos cada uno y tus puntos de vista también, así que muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Y gracias a todos los que todavía se mantienen con nosotros conectados. Siempre que nos pasamos un poquito de la hora y yo veo bastante gente conectada, significa que tú sabes, hay interés y está bueno el tema, así que gracias a todos. Bueno, básicamente eso, ¿no? Que tengan buenas noches. Buenas noches a todos, de verdad un placer para mí estar por acá. Gracias por la invitación, y pues listo. Nos hablamos, un placer. Hasta luego, buenas noches. Bye. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.